tal? Yo soy Ari Vázquez y esto es Reflejo. Hoy estamos en un testimonio más de poder. Un testimonio más, pero no cualquier testimonio. Un testimonio que yo sé que para nosotros va a ser de bendición. Y estoy muy honrada, muy agradecida porque tenemos una mujer que no pastorea en la Ciudad de México. Y para que hoy esté aquí fue un tiempo, pero sé que ha valido la pena y le agradezco su tiempo, le agradezco que hoy esté para abrir su corazón en este lugar. Ella es la pastora Fabiola García. Ay, Ari, pues muchas gracias por la invitación, gracias por, pues obviamente por este tiempo que sé que va a ser muy poderoso de parte de Dios, de verdad. Yo de verdad estoy muy contenta por estar aquí compartiendo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ay, muchas gracias, Paz. De verdad que le agradezco mucho su tiempo, sabe que la quiero muchísimo. Sí. Desde que nos conocimos como que sí. ahí ha habido un clic. Y aparte, no estamos tan lejanas de la edad, ¿eh? No, ahí nos vamos. Yo porque pues Dios no me ha casado, pero... Paz, quiero que hoy nos platique un poquito más a fondo de quién es Fabiola. Ese reflejo de Fabiola antes de conocer del Señor. Hablábamos ya antes de comenzar el programa, la Paz no nace en una casa cristiana, ¿no? Que a veces, pues digo, no está mal, hay pastores que ya vienen de cuna cristiana y qué padre, pero ¿cómo fue su desarrollo de pequeña? ¿Dónde crece Paz? Yo antes de 12 años, reflejaba todo Ari, menos a Cristo. Tenía el reflejo menos de Cristo. Yo nazco en una familia, pues puedo decir, hoy en día no puedo decir que desafortunadamente, porque sé que hoy en día todo lo que el enemigo viene a hacer, Dios lo convierte en bendición. Así es. Yo nazco en una familia llena de violencia, con un papá pues alcohólico, con una mamá sumisa, muy sumisa, que siempre estuvo muy sujeta a él. Cuando Fabiola crece, cuando Fabiola va a su adolescencia, pues obviamente la secundaria, el poder yo estar con amigos, estuve muy apta muy expuesta a toda esa parte de las tentaciones, ¿no? En esta cuestión de la drogadicción, del alcoholismo, de la violencia que yo también reflejaba en la secundaria, ¿no? Claro. Entonces voy a la primaria, en la secundaria fui así también, salgo de la secundaria y es muy fuerte, porque obviamente cuando tú estás falta de un amor paternal, en algún momento de la vida adoptas cosas para poderte sentir amada, para poderte sentir querida, porque como en casa no lo había, en casa pura violencia, en casa pura... Sí, te tienes que hacer la fuerte, no. Tienes que ser tu protectora, porque no hay quien te proteja. No hay quien lo hacía, ¿no? Entonces, obviamente yo en mi adolescencia, la secundaria fue así, pero ya salgo de la secundaria. Obviamente no tuve la fortuna de poder cursar la preparatoria, algo que me frustró en mi vida. Y es una frustración muy fuerte, el no poder hacer esa parte de la preparatoria. Mi madre me mete a un curso de computación y tengo una carrera en computación. Y pues ya de ahí se vino una parte en mi vida donde me alejé de la parte escolar y pues me voy a la parte del mundo, Ari, del mundo, donde conozco al padre de mis hijos. Y el reflejo que yo tenía en casa, yo lo adopté ahí con el padre de mis hijos. Llegó un momento donde yo veía una vida normal, una vida llena de violencia, llena de golpes, en donde el padre de mis hijos, pues obviamente sufrí violaciones, sufrí golpes, que si yo no hacía algo, él me golpeaba. Sufrí mucha violencia, Ari, mucha. Wow. Salgo de la casa, mis hermanos se dan cuenta de esa parte que yo tenía
Y fue algo muy padre porque ellos van, casi me acuerdo muy bien porque ellos toman una madrugada para poder ir por mí. Y me sacan, Ari, me sacan literalmente, me secuestran de las garras de mi ex marido, me sacan de ahí. Y pues obviamente yo salgo de esa casa, pero yo tardé mucho tiempo para embarazarme de mi primera hija, de mi primogénita, Andrea. Uh-huh. Tardó mucho tiempo para embarazarme. Ay, Ari, me voy de ahí, de ese lugar, ya con toda la libertad, y yo embarazada de mi hija. Y yo así de, no puede ser, ¿no? Entonces yo cuando paso ese proceso de poder salir de ahí, voy con un psicólogo, porque pues obviamente mi hermano Jair, que amo con todo mi alma, mi hermano me saca de ahí, me meten a un psicólogo y yo le platico toda esta vida al psicólogo. Y ese psicólogo empezó a tratar mis heridas, ¿no? Mis heridas, las empieza a tratar. Y me dice que yo estoy adoptando esa parte de mi familia, de mi mamá y papá, y yo lo traje, yo lo adopté. Entonces pues dije, bueno, pues es normal, ¿no? Empezó a tratar conmigo, ya separada en esta cuestión de mi ex marido. Entonces llevaba 2 meses, empiezo a tratar esa parte de todos los síntomas de un embarazo, los ascos, las náuseas. ¿Ya no había una cercanía con esta persona? Ya no había nada, Ari, okay. Nada, porque yo tomé la decisión de poder decir hasta aquí, ¿no? Empiezo con todos los síntomas del embarazo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Una de esas me desmayo en casa, pues voy, me llega mi padre, en paz descanse, llega mi mamá, y tocan la puerta, y en ese ya estaba muy debilitada, yo muy debilitada porque ya había tenido muchas náuseas, y pues soltura del estómago. Llegan y así llega mi padre, me abre la casa y me desmayo con él. Pues sí, me dan rehabilitación, bueno, me reaniman y voy y me hacen un estudio de embarazo. Estaba embarazada. No, pues eso fue como que ve y otra vez regresa, ¿no? Porque como pues mi madre creció en esa parte de como un niño van a ser sin padre. Ella lo traía desde su madre también. ¿Cómo se lucha en este círculo vicioso? Porque se vuelve un círculo vicioso fuera de Cristo. Sí, porque claro. No hablamos de que un psicólogo esté mal, ¿no? Hay psicólogos cristianos que nos guían conforme también la palabra del Señor. Pero pues finalmente la confianza es en el hombre, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en lo que la sociedad dice. ¿Cómo se maneja esta situación con este velo sin conocer a Dios y recurrir constantemente? Ahorita que me comenta que regresa. Yo agarro y regreso por el miedo de no poder salir adelante, por el miedo de no poder sacar adelante a un bebé. Entonces yo regreso también porque obviamente traíamos eso, bueno, mi madre traía arraigada esa parte de es que tu primer hombre, el papá de tus hijos. Desafortunadamente también mi mamá fue dejada por su papá en esta cuestión. Entonces ella traía eso de no. Entonces cuando yo me di cuenta dije, es un patrón el que yo estoy siguiendo. Pero ese velo que yo traía ahí me llevó otra vez a esa parte de mi ex marido. Voy, regreso y pues obviamente los primeros 9 meses de mi hija fue hermoso. Fue un momento maravilloso porque era una niña muy deseada por mí. Yo anhelaba tener un bebé. Entonces fue muy anhelada por mí. Fueron los 9 meses más maravillosos, yo creo, en este caso con el padre de mis hijos. Pero después Ari se volvió todo un tormento otra vez. Se volvió, yo creo que en un tormento, se volvió un infierno. Regresa, pero regresa doblemente más, ¿no? Entonces ya había violencia porque ya había una bebé. Ya había una bebé que veía todo, que percibía todo. Entonces regresa la violencia. Crece mi hija y desafortunadamente a los 6 años que tenía mi hija sufrió una violación.
de parte del papá de mis hijos. Y pues sale mi hijo, el menor, ¿no? Sale él. Yo en algún momento, cuando me entero que estoy embarazada de él, dije, no lo quiero. Sí, ya fue distinto. Ya fue el temor, el coraje. Sí. ¿Cuántos años más vivió este infierno? Pues fueron 8 meses más. Después de que se embaraza del segundo. Del segundo. Pasé, mi mamá, no lo abortes, no, yo sí lo voy a abortar, no lo abortes. Entonces cuando yo sé que fue de parte de Dios, Ariel, que mi hijo se quedara en mi vientre. Fue un embarazo muy duro, fue un embarazo muy triste, fue un embarazo donde lloré lágrimas, lloré muchísimo por toda la situación que yo estaba viviendo, pero aún así mi madre fue una parte muy importante para decirme no lo abortes, déjalo ahí, ¿no? Andrea también fue una parte muy importante porque no contaba con nadie más que con mi madre, mi hija tan pequeña y yo. Sí estaba el marido, pero era hasta aquí te soporto, ¿no? A los 6 meses, él patea mi vientre y se quiere venir mi hijo. O sea, tuve sangrados horribles. Dice, estás a punto de perder al bebé. Y yo así de, ¿cómo? Sí, pues estuve en tratamiento, estuve en recuperación, estuve sin hacer nada, fue todo un proceso muy duro. Nace mi hijo y regresa más los golpes ahí, regresa más la violencia, regresó triplemente más. Fue incrementando. La violencia. Y mucho ahí, fue incrementando muchísimo la violencia. Entonces en una de esas partes a mí me impresiona cómo Dios usa a los hijos. Como Dios usa en esa cuestión a los hijos. Porque en un momento de esa pelea tan fuerte que tuvimos con el papá de mis hijos, en un momento se para mi hija y me dice, mamá, déjalo ya, no soporto esto. Wow, qué fuerte. Con su hermanito de 8 meses, Ari, en brazos. Y me dice, déjalo. Esa fue mi punta, Ari, para decir hasta aquí se acabó. Hasta aquí. Se va, lo corro de donde vivíamos, lo corro, le saco sus cosas y él se va. Se vinieron, puedo decirte que los mejores años de mi vida, pero también los peores. Yo no trabajaba porque yo me sentía incapaz de dejar de poder sacar adelante a mis hijos. Era algo, Ari, con que yo no sabía quién era en ese momento. Fabiola no sabía cómo sacar a sus hijos adelante. ¿Por qué? Porque en algún momento adopté esa paternidad en él, porque yo lo estaba viviendo, porque era el reflejo de algo de lo que yo viví de pequeña. Entonces dije, si así vive mamá, yo lo tengo que vivir. Y hasta que la muerte nos separe, y hasta que tú te vas al hoyo o yo me voy al hoyo, ¿no? Y eran las palabras que yo había escuchado de pequeña. Entonces de ahí, Ari, bueno, se vino algo hermoso porque pues tuve que salir a trabajar sin estudios, no podías conseguir trabajo. ¿Cómo lidias con esa parte de decir, tú te tienes que aguantar, tú te tienes que quedar y de repente ver que dices, no, ya no más? ¿Cómo lo reciben ellos? Pues sí lo reciben mal, Ari, en esta cuestión, porque obviamente en esta cuestión mi madre era así como muy aprensiva a todo eso. Obviamente tuve que salir adelante sola, literalmente sola. El poder irle a pedir al de la tiendita, decirle, préstame para un pañal, préstame para leche, préstame para comer, préstame para esto. Alguien que yo puedo decirte que me apoyó al 100% y lo puedo decir así abiertamente fue mi hermano mayor, que hace 6 meses falleció. Él fue el que estaba ahí para darme para la leche, el decirme, hija, aquí estoy, hija, vamos a salir, hija, esto, él teniendo a su familia, él pudiendo vivir también esa parte. Entonces pues él fue el que estuvo ahí conmigo, ¿no? Dándome para pañales, para leche, y lo tomó en esa cuestión él bien, pero parte de la familia sí fue el batallar. Sí, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Y qué vas a hacer esto? Entonces dije, bueno, si el marido
me sentía atada a él por no ser alguien, por no sentirme alguien, por no tener estudios, por no tener una identidad. Y la familia viene y a lo mejor parte de la familia no te apoya, pues ¿cómo te puedes lograr sentir, no? ¿Había algún tipo de pensar en Dios en ese momento tan difícil? Sí había Ari, pero era muy creyente yo obviamente de lo católico. Estaba en lo católico, pero era como lo católico, pero en la Santa Muerte, en la santería, porque en su momento mi vida fue también regida por esa parte religiosa. Ajá, porque yo iba a danzarles, era de esos danzantes que van a los 12 de diciembre a Chalma, Sí. a la villita y que con mis de estos, o sea, de verdad, Ari, si te enseñara fotos con mis penachos así, entonces era apasionada por ir a danzar, ¿no? Era apasionada por ir ahí. Entonces, pues obviamente yo, eran mandas que yo hacía, ¿no? Entonces decía, ¿y en dónde estás? ¿En dónde está ese San Judas Tadeo que voy cada 28 a darle paletas, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde está la Virgen donde voy a danzar y voy a dejar todo ahí? ¿En dónde está? ¿No? Y no había nadie, para mí no había nadie. Antes de esto, Ari, comentaste algo bien hermoso que Dios, el primer milagro que creo que Dios me hizo, aún no estando en Cristo, fue cuando a mi hija de muy chiquita le iban a operar de un ojo. Ella nació con el lagrimal tapado. Entonces me fui a la villita de rodillas. Me fui de rodillas. Casi con los nopales aquí. Uy, sí, yo veo, de verdad que hay Desde una la fe entrada, tan impresionante. sí. Tanta gente que viene de tan lejos y de verdad con una manda pesada. Tremenda. Sí. Yo me fui, bueno, era de esas. Imagínate, era de esas. Y me fui con mi hija cargando, la llevé al altar de la Virgen y así de yo, sana, no está nada de operarla y estaba a punto de perder su ojito. Entonces en esa noche, Ari, hubo un mover tan fuerte que hoy sé que fue Dios. Yo le clamé a Dios y le dije, Dios, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho ella? Sánala. Al otro día, Ari, nació con el lagrimal destapado. De verdad fue así, yo estaba llorando, pero fue ese clamor que le hice. Así es. Entonces fue cuando dije, Dios existe. Dios responde. Dios responde, ¿no? Sí. Cuando tú le clamas. Pasó Ari. Pasó, ella tenía como 8 mesecitos, 9 meses. Iba a cumplir casi el año. Entonces, gracias a Dios la llevo al hospital, ya no lo operan. Dice, pues, ¿a qué santo se encomendó, no? Pues solamente dije la palabra clave, Dios, ayúdame. Y ella está bien. No lo operaron, gracias a Dios. Wow. Y de ahí se viene todo mi transcurrir, pero pues yo dije, pues qué padre, Dios, hiciste el milagro, qué bueno, ¿no? Y yo sigo en la pachanga y sigo en mi vida, ¿no? Entonces, de todo me acordé, Ari, menos de Dios. Dios estaba fuera de mí. Dios estaba, incluso aún esa religiosidad estaba fuera de familia. No había religión, no había Dios. ¿Por qué? Porque obviamente yo sentía que no había nadie más en ese momento más que mis hijos y yo. Era nada más, mis hijos y yo éramos los únicos que existíamos en ese momento. No había nadie. Sí, estaba en un momento en donde era una lucha con el mundo, contra el mundo, sí, contra lo que venía. Sí. Pasa esta situación, pasa este proceso en donde pues vuelve a empezar, ¿no? Pero totalmente. Ahora sola, con 2 niños, que entonces ya no es lo mismo. No, ya no. ¿Cómo viene un cambio de temporada? ¿En qué momento Fabiola tiene un cambio de temporada con sus hijos y comienza otra etapa? Híjole, yo creo que esa etapa, Ari, fue la más maravillosa que tuve y que tengo y que tendré toda mi vida. Viene ese cambio de temporada a mí, porque obviamente tuve que meterme a trabajar, donde tú tocas puertas como mamá soltera, no te dan trabajo fácil, y el trabajo que hay es el sueldo mínimo para poder sobrevivir. Entonces hubo un tiempo donde yo me tuve que meter incluso hasta a una lavandería a trabajar,
porque obviamente alguien tenía que sustentar a sus hijos, Claro. ¿no? Entonces yo entro a la lavandería, los jefes horribles, ¿y qué pasa, Ari? Que en ese momento dices, pues es lo que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada más que tú, Dios, tú y tus hijos, porque Dios no existe en ese momento. Dios no existe, no hay milagro que pueda existir para poderte sacar de ese momento. En ese momento tú lo piensas porque no hay nadie más. Entro en la lavandería a trabajar, tengo que tener a mis hijos ahí, mi madre se hizo cargo de muchos de ellos. En algún momento ella fingió ese papel de mamá en ellos, porque obviamente Fabiola era libre, ¿sabes? Fabiola era libre, tenía una libertad, a pesar del sufrimiento, de decir, ay, mis hijos y esto, Fabiola tenía ya una libertad. Fue mamá joven. Muy joven, Ari. ¿A qué edad fue mamá? A los 20 años. Sí, muy joven. A los 20 años. Entonces me imagino que viene esta etapa en donde mamá está cuidando a los niños. Yo quiero salir, o sea, soy libre después de todo lo vivido, sí, ¿no? Sí, de todo lo vivido. Dije, ya soy libre y pues no, me quería comer el mundo, Ari, porque fui muy joven, fui mamá. Entonces se trunca tu vida, ¿no? O sea, se trunca tu vida de donde quieras verle. Y pues mis hijos se los aviento, literalmente aventárselos a mi mamá, hazte cargo de ellos. O sea, mi mamá fue mamá para ellos. Entonces yo, Ari, entro a la lavandería a trabajar, de ahí pues conozco a un chico, me invitan a trabajar a una llantera, de la llantera me voy a una casa productora. Y Ari, pero en toda esa parte de todos mis trabajos, me voy a la fiesta, Ari. Me voy a lo más vil que pueda haber, la fiesta, entra el alcoholismo. Gracias a Dios a las drogas no, porque Dios siempre me cuidó de esa parte, siempre. Yo tomo mi vida en libertad, y libertad fue libertinaje, el que tomé. Fue un libertinaje tremendo, porque obviamente me iba con mis hermanos a los antros, era de llegar en las madrugadas, la verdad, si Dios lo sabe, que el mundo lo sepa, como testimonio, llegaba súper ebria, ¿no? En las fiestas era estar todo el tiempo en el alcohol, mis hijos a un lado, mi mamá, te digo, una bendición en mi vida porque siempre se hizo cargo de ellos. Entonces llega un momento donde tú te olvidas de poder ser mamá. Llegas el momento donde no te importa nada más que tu vida, porque fue tan truncada que dices, ellos no me importan. ¿En qué momento de todo esto Fabiola piensa en Dios o llega Dios a irrumpir su vida? Eso fue algo que de verdad Dios marcó. Ese antes y ese después fue cuando conocí a mi esposo. ¿Dónde conoce a su esposo? En la casa productora. Es ahí donde yo lo conozco. Fue algo hermoso, Ari, porque obviamente antes de, pues obviamente hubo personas en mi vida que maltrataron mi vida, mi integridad, mi identidad, pero también permití que incluso pudieran lastimar a mis hijos. Entonces cuando entro en esa parte que mi hermana me presenta a un Dios, ¿no? Y yo decirle así de, ¿quieres saber de todo, Ari? Menos de Dios, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Vete con tu Dios a la fregada. Era 99 palabras antisonantes. Sí. Y una buena, ¿no? Entonces yo le decía, ya te imaginarás, ya se imaginarán, vete con tu Dios a la no sé qué, que no lo quiero saber, no quiero saber nada de él, no me presentes a tu Dios. Mi hermana y mi cuñado se empiezan a llevar a mi hija a los 6 años, Ari, a una iglesia del velo, de la faldita, no de nada más estar así. Más pentecostal. Muy... Es Se me fue el nombre de la iglesia. Sí, son un poquito más recatados. Sí, muchísimas, Ari, muchísimas. Se me fue, ahorita nos acordamos. Ahorita nos acordamos. Entonces, yo llego a una iglesia así, bueno, mi hija llega, primero ella llega a conocer a Dios, empieza a conocer, mi hermana se la empieza a llevar. Cuando yo me entero que mi hija está metida ahí, ¿y por qué me entero, Ari? Porque ella en las noches se metía al baño a orar. Mi hija de 6 años, Ari, qué bueno. De 6, 7 años se metía a orar. Y yo tocaba y, ¿qué haces ahí? Nada, mami, salte, ya te dije que esas cosas aquí en la casa no, que no sé qué tanto. Wow. Entonces,
pues obviamente mi esposo, pues estaba igual, o sea, estamos en el mundo los dos, ¿no? Ya se había... Ya me había juntado con mi esposo, con el Paz César, sí. Ya me había juntado con él. Te digo, pero en la casa productora ya nos habíamos conocido, hubo todo ahí también una historia y hermosa de parte de Dios, que Dios me pone a mi esposo enfrente. Pero comienzan una vida fuera de orden. Mucho. O sí, sea, nada que digo, ver con Dios. Llega él a tratarla diferente, a darle una visión distinta de lo que usted totalmente venía, sí, imagina. Sí. Pero finalmente unen sus vidas de una manera fuera de un orden de Cristo. Sí, Ari, así es. Él llega totalmente diferente a la vida que yo llevaba. La verdad que yo bendigo la vida de mi esposo. Glorifico el nombre de Dios por poner a mi esposo en mi vida, porque cuando él llega, yo le decía a mamá, le digo, siento que mi esposo es como de otro mundo. Es como alguien fuera de lo común. ¿Por qué? Le digo, porque me trata hermoso. Me trata de una manera linda, ¿no? Que donde yo no me sentía merecedora. Yo no me sentía, no estaba acostumbrada. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Y yo, ¿estás bien? ¿No? Cuando viene de algo de tanto dolor, de tanta agresión, ¿cómo se recibe una pareja de ese tipo? Yo la recibí igual, con violencia. Él me soportó mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo esta parte, esta bendición, porque sé que hoy es una bendición, cuando yo recibo esto, Ari, mi trato hacia él era querer pelear. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a la pelea. Eso a mí me satisfacía, Ari. Me satisfacían los golpes, me satisfacía el que me empujaran, el que me dejaran moreteada. Cuando yo llego a la casa con él, a su casa, me abre todo, Ari, me abre su corazón, me abre las puertas de su casa, pero yo no abría mi corazón. Yo no lo abría, a pesar de que él me trataba bien, yo no. De hecho, Ari, ya lo van a saber, pero yo a él le provocaba la violencia. Yo quería pelear con él. Sí, o sea, provocar algo, pues no conocía otra cosa, no más que la violencia. De forma de convivir, pues. Sí, entonces yo me iba con él a los golpes, yo me iba y él siempre me detenía, siempre esto. Entonces cuando yo empecé a entender que eso no era lo correcto, Ari, yo tenía unas escaleras para subir al cuarto de servicio y yo me iba y me golpeaba las manos, me destrozaba los nudillos y me empezaba como a rasgar yo misma. Y eso era de, ay, ya pasó, ya, ¿estás bien, Fabiola? Yo me decía, ¿estás bien? Ya, todo pasó, tranquila. Y cuando bajaba, pues obviamente bajaba todo y él, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Yo, nada, todo está bien. Wow. Nada está bien, todo está bien. Y para Fabiola todo estaba bien. Pero ya había encontrado esa estrategia para no pelear, para no dañarlo a él. Yo subía y me dañaba. Wow. Y eso satisfacía a Ari mi ansiedad, mi necesidad de pelear, ¿sabes? Entonces cuando pasa todo esto, me vuelven a presentar a Cristo y yo así de, no quiero nada. Regreso un poquito que mi hija empieza a orar. En las noches. En las noches mi hermana se la llevaba. Y tardamos 5 años, ya estando yo con mi esposo, tardamos 5 años, Ari, para los dos poder entregar nuestra vida a Cristo. En estos 5 años, ¿cómo se desarrolla una vida en donde usted no quiere acercarse a Dios? En donde el pastor, pues no sé si estaba igual de renuente o simplemente decía no. Usted llevaba la batuta y él, no, ¿a qué vamos? Pero ¿cómo se desenvuelve una vida donde una niña quiere acercarse a Dios? Porque se vive. Sí, parece claro, que no, sí. Pero se vive. O sea, sí. La niña quiere acercarse a Dios y la mamá dice no. O sea, más que decirle no vas a ver un programa de televisión, no hagas algo malo, algo que la tenga que regañar de algo malo, sí. Vaya. No quiero que vayas a la iglesia sí. con mi hermana. Sí. ¿Cómo se vive esa situación en casa? Se vivió muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque él decía, pues déjala,
¿no? Déjalo. Yo, no, es que no se tiene que hacer lo que ella dice. Aquí se tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Y no quiero que vaya, no quiero que esto, no quiero lo otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues yo no quería saber nada de Cristo. Yo sabía que el entrar a Cristo, Ari, era una responsabilidad tremenda. No responsabilidad, no lo quiero ver así. Es un compromiso. Es un compromiso. No conocía a Cristo, mas sabía el peso que conllevaba. Sí, no lo conocía, pero dentro de mí sabía que era un compromiso con Él. Claro. Y sé que el compromiso es fuerte, y yo dentro de mí sabía que si yo entregaba mi vida a Cristo, algo iba a suceder, que yo no quería. A Fabiola decir, ok, que te voy a buscar o ese acercamiento con el Señor. Lo que me llevaría es la necesidad de un milagro, mi suegra, que hermosamente nos aceptó a mis hijos y a mí, enferma de cáncer. Ella le detectan metástasis y nos dice 3 meses, y ella se va. Hagan lo que tengan que hacer con ella, si la tienen que sacar al mar, si la tienen que sacar a comerse lo que ella quiera, háganlo, porque ella 3 meses y se va. Y en ese momento la familia, mi esposo se queda así fría, y yo dije, ¿qué hago? Mi esposo en su necesidad, gente llega, Ari, no, ¿qué crees? Pon estos chiles, ve a hacerle esta limpia, mira, yo conozco un brujo que la va a sanar, y así, Ari, todo nos llegó, o sea, todo. Y mira, pon esta vela, y esta vela negra, y esta vela roja, y esta vela blanca, que le traen paz, pero se va a llevar la muerte, que se va esto, que se va el otro. Y yo así de... En un momento yo estuve en la santería, Ari, y sé todo lo que se mueve. Uh-huh. Entonces yo dije, en ese momento fue como un despertar, y dije, no, le digo, espérate, amor, espérate, esto no va a servir. Y se queda así, le dije, ¿sabes qué? Un día me presentaron a un Dios que nos va a sacar adelante de esto. ¿Y tú cómo lo sabes? Le dije, yo no lo sé, pero tú tampoco. Lo podemos probar. ¿Cuál? Vamos, porque un día me lo presentaron. Esto yo no le creo, porque aunque estuve ahí adentro, no funcionó. Y sé que son cosas malas. Digo, entonces pues vamos con un Dios que a mí me presentaron. Y en ese momento vamos, Ari, buscamos de Dios. Empezamos a entrar en esa cuestión con Dios. Nos metieron en un ayuno de 40 días. Y yo así, ¿cómo un ayuno de 40 días? Esto no sale más que con ayuno y oración. No, sí se sale más que con ayuno y oración. Y yo, por favor, ¿cómo? ¿No? Nos metieron un ayuno estricto, Ari. Venía una oleada de milagros, y venía una noche de oración, una noche de adoración, y yo decía, ¿cómo voy a ir? ¿No? Le dije a mi esposo, pues le entramos. En ese momento llegamos a esa parte de esa noche de oración, esa noche de adoración, y Dios nos llama tan tremendo, Ari, buscando ese milagro. Ese ayuno específicamente nos costó tanto, sí, que yo decía, Dios, ¿cómo? Fue dejar fiestas, fue dejar alcohol, fue dejar todo por un milagro. Llegamos y en ese momento pues obviamente el pastor no nos conocía nadie, y en ese momento Dios fue tan hermoso que usa al pastor y le dice a mi esposo, lo agarra de su hombro y le dice, varón, tú veniste buscando un milagro. Wow. Dice, solamente Dios dice que hecho está por lo que tú clamaste, hay sanidad por lo que tú estás orando. Ay, nos quedamos así y nos dice, larga vida va a tener. Y mi esposo y yo no estábamos en un mar de llanto, estábamos llorando, no lo podíamos creer, porque Dios es tan intencional. Sí. A mí me encanta. Vienes de lo más vil y menospreciado. Así es. Donde Dios te elige para poder hacer las cosas posibles. Y yo dije, Padre, en ese momento le dije, Padre, si tú realmente existes, saca a mi suegra adelante, sácala y muéstranos. Y dice la palabra, pruébame en esto, ¿no? Y yo cuando dije, Señor, te probamos, y tú lo hiciste. Vamos, Ari, pasan los 3 meses, seguimos yendo a la iglesia.
Pero te platico algo. Íbamos a la iglesia, Ari, saliendo de los antros. Bien desvelados y crudos, ¿no? Así es. Te lo prometo. Hay que ir. Te lo prometo, Ari. Es que me da risa porque yo en algún momento así me pasó cuando empecé a acercarme al Señor. Mi esposo y yo salíamos, pero ya para esto guardábamos nuestra ropa. Mi falda, mi velo, la blusita y toda coquetona también. Y mi esposo su trajecito, ¿no? Lo guardábamos en la cajuela. Nos íbamos al antro, le dejaba a mi mamá a los niños y a mi hermana, a mi hija. Ay, mañana te la llevas, ¿no? No, ¿a dónde vas? No, es que tengo trabajo, tengo llamados. Pues era una casa productora, Ani. Ajá, claro. Se presta para muchas Sí, cosas, claro. ¿no? Tengo llamado, ¿no? El llamado en el antro, ¿no? Y estamos, ¿no? No, Pero cumplíamos. Sí, ¿no? al otro día eran las 5 de la mañana y mi esposo dice, no manches la iglesia. Entonces de la ciudad, de Granjas de Azcapotzalco, nos teníamos que ir hasta el sur, hasta allá. Entonces imagínate, No, echarnos ahí de norte a sur. sí, era una pestañita ahí en el carro, pues obviamente que te bañabas, Ari, pues íbamos oliendo puro alcohol, pero ya bien cambiados, o sea, bien bañados. Sí, bailamos. Llegamos hacia la iglesia, Ari. Me gusta que comente esto porque nos da esta pausa a ver que muchas veces vemos los milagros del Señor, los vivimos, Sí. pero no le conocemos. No. Todavía no le conocemos. Sí. Seguimos en esta parte de decir, Señor, veo lo que haces y a pesar de eso realmente no me he encontrado contigo. Sí. Que es lo que realmente trae una transformación a nuestras vidas. Así es, Ari. ¿Cómo viene este proceso para llegar a tener este encuentro con Dios? Pues fue algo hermoso, Ari, porque yo me encuentro con Dios por medio del proceso de mi suegra. Por medio del proceso de mi suegra, Dios nos seguía llamando más, Y te voy a ser honesta, Ari, mucha gente no entra a Cristo porque me prohíben tomar, me prohíben fumar, me prohíben ir a antros, me prohíben esto. No, Dios es todo un caballero. Sí, claro. Y Él siempre te va a permitir, Él te va a permitir hacer todo lo que tú quieras. Todo me es lícito. Pero todo te es permitido, pero no todo te edifica. Así es. Cuando eso entró a mi vida, dije, ¿en qué me está edificando estar en los antros? ¿En qué me está edificando gastar mi dinero? ¿En qué me está edificando estarme echando el alcohol en mi cuerpo? ¿En qué me edifica tomar? ¿En qué me edifica estar aquí? En nada. Y cuando yo decido esa parte, fue cuando dije, Señor, quiero ir con todo contigo. Me costó mucho trabajo, Ari, porque dejar el alcoholismo es algo que cuesta, es algo que se te hace tan tuyo, porque el alcohol te sacía lo que a lo mejor el mundo no puede darte. El alcoholismo para mí fue así de, ay, gracias, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que me ama sin saber, o sea, ves ante un velo, ¿no? Un velo que te es puesto. Entonces, cuando más queríamos a Cristo, cuando más mi esposo y yo queríamos ir a Cristo, más se nos presentaba, te invito al antro. No pagues nada, yo te invito, ¿no? Sí. Siempre hay quien No. quiere pagar el antro. Y tú, pues vamos, ¿no? Pues gratis, pues vamos. Entonces, Ari, de verdad, Dios siempre estuvo ahí. Íbamos a los antros ya después de llevar un tiempo en Cristo, aún viendo los milagros, Ari, en mi suegra. A veces hay una rebeldía, ¿no? Que dices, no, o sea, sí está el milagro. Qué padre, yo sigo mi vida normal, pero el milagro está. Dios en su infinita misericordia no se va a olvidar de las promesas, no se va a olvidar del milagro. Ajá, quien se olvida de eso somos nosotros. En ese momento yo me olvido de eso y nos vamos. Cuando Dios sacude mi vida, Ari, es cuando mi esposo y yo nos quedamos en un punto de ebriedad. Estábamos ebrios totalmente y nos quedamos en una avenida. Por nada nos matamos, por nada, y nos quedamos dormidos. Iban en el carro. Íbamos en el carro. Y cuando en esta parte nos echan las luces, porque era de madrugada, nos echan las luces, despierta mi esposo, jala el carro y pasa el trailer. Y yo así de, no, se nos bajó así, Ari. Sí, claro. Fue cuando dijimos, hasta aquí, se acabó, ¿no? Se acabó. Cuando entramos aún más en ese encuentro con Cristo fue cuando cada día, cada mes, cada segundo nos hacía el milagro con mi suegra.
Entonces cuando fue un impacto a nosotros de decir, gracias Dios porque existes, a ella le detectan, Ari, fueron 4 o 5 tumores en la cabeza. Ella empezó a hacer muchas cosas que no, porque obviamente los tumores empezaban a oprimir todo su sistema nervioso, todo, Ari, lo empezó a oprimir. Entonces cuando nos metemos otra vez a Cristo fue cuando le dije, Dios, haz un milagro, uno más, por favor. Para esto, Ari, te digo que ya llevamos como 3 años y nosotros seguimos igual. Entonces cuando viene ese impacto a mi vida fue cuando vi el primer milagro. Después del de mi hija de chiquito fue el segundo milagro que vi de parte de Dios, pero ya estando entre Cristo y entre el mundo, ¿no? O sea, ya sí, fue, todavía me andaba tambaleando, y cuando ese día escuché la voz de Dios donde me dijo, ¿quisiste un milagro ver? Y yo le digo, sí, Dios, quiero un milagro. Y en el mero hospital digo, sí, quiero un milagro, quiero ver un milagro. En ese momento me hacen pasar a mi suegra a su radioterapia y me dice Dios, impon tus manos en el aparato. Pongo las manos en el aparato y el aparato se sentía caliente. Ahí esa área no puedes entrar tú. No se puede entrar más que los enfermeros que pasan al paciente. Y me decían, ¿qué hace aquí? Y yo, no, pues es que me dijeron que pasara a mi suegra, ¿no? Dije, pues fue Dios quien me introdujo hasta ese lugar, o sea, me abrió la puerta, ¿no? Para que pasara, impongo las manos. Y en eso me dicen, pues se tiene que salir. Me salgo, le digo, mi suegra va a estar bien. Y ¿tú quién eres, no? Le digo, suegra, va a salir muy bien de aquí. En eso la dejo en la cama, me salgo y estaba toda la gente ahí. Y yo en ese momento sentía tanta la necesidad de postrarme ante Dios que dije, por pena no lo haces, ¿no? Dije, está un montón de gente, ¿qué voy a hacer? Va a decir, está loca, ¿qué hace aquí? Y en eso solamente Dios me dice, cierra tus ojos y empieza a agitar tus manos. Y en ese momento, Ari, cierro mis ojos y empiezo a agitar las manos y veo una visión cómo se están derrumbando piedras. Wow. Piedras empiezan a deshacer. Y en eso no sé qué tanto, Ari, duré ahí, pero y en ese momento dice, familiar de María del Socorro Merino. Y yo, soy yo. Y en eso sale mi suegra y me dice, oye, hija, ¿qué hago aquí yo? Digo, ¿quién soy yo? Dice, pues mi nuera. Le dije, wow. Suegra, sí, no, Ari, ahí sí me postré y le dije, Dios, gracias, la abracé. Nos empezó a reconocer a todos. Fue cuando vi un milagro de Dios. Dije, Señor, de aquí para adelante. Qué fuerte, porque en nuestra humanidad hay a veces tanta necedad que Dios permite cosas tan difíciles en nuestra vida a veces para que volteemos a verlo. No porque Él no nos esté viendo, porque Él te atrajo desde que tu hermana te estaba ya me estaba llamando, ¿no? Sí. Desde que Andrea oraba desde chiquita. Pero a veces Él permite situaciones tan difíciles para que podamos ver lo sensibles que somos. Sí. Y que, como dice la palabra, donde Él ya no puede meter la mano, sí. donde nosotros no podemos meter la mano, y en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Así es. Y es impresionante porque no sé por qué somos tan necios a veces. Y tenemos que llegar a tanto, ¿verdad? Pero viene esta decisión de decir, me voy a ir con todo, yo te amo, te agradezco y me voy a comprometer de verdad contigo. Sí. Me imagino vienen cambios en casa, ¿no? Sí. Porque a veces mucha gente cuando llega a Cristo dice, le dije a Dios que sí, parece que todo está pasando muy raro, me la estoy pasando bien raro, ¿no? Todo está sucediendo en mi casa, en mi trabajo, en todos lados, porque Dios, para traer un orden, tiene que sacudir. ¿Cómo viene este sacudir para esta nueva vida en Cristo? Sí. Para volver a nacer en Cristo, ¿no? Sí. ¿Y cómo toma el llamado? Bien tú dijiste, viene un remover ahí. Viene un remover porque te arraigas tanto a las cosas. Te arraigas tanto a tu vana manera de vivir. Sí. Que humanamente te es difícil salir.
que humanamente te es difícil renunciar, que el orgullo, que la soberbia, el quebranto que solamente puede venir a tu vida para dejar todo eso, definitivamente proviene de Dios. No podemos nosotros solos. Me di cuenta en este transcurso de todo mi proceso que sola no hubiera podido. Bien dijiste tú, Dios tuvo que meter, introducir su mano para poder decir, a ver, Fabiola, yo te escogí para algo, yo te llamé para algo, yo te elegí, yo te escogí para algo, para hacer cosas grandes. Y yo le decía, pues sí, Dios, pero ¿qué? O sea, ¿para dónde voy? ¿Cómo voy? Si todo en mi vida está peor. Si cuando más me estoy entregando a ti, está peor, se vino un derrumbar en mi vida. Ajá, se vino los problemas, se vino el querer separarme de mi esposo porque ya no lo aguantaba, el que mis hijos los seguía golpeando, o sea, estaba mejor cuando estaba en el mundo. Estaba mejor ahí. Es el primer pensamiento que viene muchas veces. Sí, Ari, sí. Y hay muchas veces que la gente toma esto por decir, no, mejor me quedo donde estoy. Pero no, es cuando, si tú logras entender y tener ese discernimiento de parte de Dios, de decir, Dios, tú es necesario pasar todo esto para poder llegar a tu propósito, para poder aventarme a lo sobrenatural, porque en Cristo Jesús son las cosas sobrenaturales, ¿sabes? Sí. Porque hace cosas que humanamente no las podemos hacer. Vale la pena. Vale la pena. Si tú a mí me preguntas, ¿vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena. Vale la pena, Ari. Entonces, yo todo se me vino a mi vida, pero cuando llega una palabra a nosotros, cuando dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque Dios primero empezó a tratar conmigo, Ari, antes de poder tratar con mi familia. Mi carácter, porque era una persona súper explosiva. Era de mecha corta. No, era de mecha corta. Se me decían algo y yo me iba a los trancazos o me iba a las groserías. El orgullo. El de yo voy a poder sola, porque como yo pude salir adelante sola en mi situación de soltería, hoy yo voy a poder. El orgullo, la soberbia, Ari, porque te llega un caparazón como a tu vida de decir, yo lo soy. No, todo eso, todas esas áreas de tu vida, Dios siempre las trata. Las quebranta, pero no para dejarlas, sino para transformarlas. Así es. ¿Para qué? Para que tú puedas el día de mañana poder decir, Señor, entrar en una reflexión, Ari, y poder tener ese reflejo de Cristo. Hoy veo una mujer que está pastoreando una iglesia en Toluca. Hoy yo veo una mujer que camina con fe, que es muy puntual para orar y para pedir, que aprendió a pedirle al Señor con azul, cortina verde, no sé, puntual. Hoy veo una mujer que ha levantado su voz para adorar al Señor, que se cambió de lugar de vivir para comenzar y seguir los sueños de Dios y sus planes. Hoy primeramente cómo toma el llamado, cómo Dios le hace el llamado a pastorear, y hoy cómo está viviendo esta nueva vida en Cristo. Pues tomamos el llamado, mi esposo y yo, Ari, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser líderes de jóvenes en otra iglesia. Tuvimos la oportunidad y la bendición de poder llevar a jóvenes con nosotros. Fuimos mi esposo y yo líderes de jóvenes. Los jóvenes nos enseñaron mucho y yo le digo, Dios, por algo llevé tanto proceso, ¿no? Por algo desde muy joven, a lo mejor, pues obviamente pasé tantas cosas para llegar a este punto y poder servirte. Obviamente, ante el trabajo en Cristo Jesús, a veces eres renuente. ¿Por qué? Porque implica compromiso. Yo no me sentí una persona comprometida, Ari, porque obviamente no tenía una identidad. No sabía quién era, Fabiola no sabía quién era. Entonces, cuando Dios me da esa identidad de hija, de decir, tienes a un papá, a lo mejor no tuviste un papá terrenal, que te apoyara, que te apapachara, que aplaudiera tus logros, que a lo mejor sí le daba una cajita de cerillos, una cigarrera que un día le hice a mi papá y yo se la llegué a entregar y estaba tomado.
no te lo aplaudió, no te lo esto. Dios me dijo, cada detalle de ti lo voy a aplaudir. Dios es tan papá, Ari, que a él no se le va nada. Voy a hacer un paréntesis ahorita que comenta de su papá, un papá que sufrió de alcoholismo, un papá que tal vez realmente no estuvo tan presente. Sí. ¿Cómo se encuentra posteriormente con papá, con Dios? Sin pensar que Dios como papá va a tener los mismos errores que el papá terrenal. Como en este conocer de Cristo y conocer de Dios, cómo no comparar algo que no se conoce, porque realmente cuando alguien viene de un papá ausente y en este caso con un problema de alcoholismo, con agresiones, con no te reconozco lo que haces, ¿cómo reaprender en Cristo que Dios no te va a fallar? Hoy lo sabemos y vivimos con la convicción de que Dios es fiel, de que Él no es un hombre para mentir, de que la palabra que suelta la cumple, pero en el proceso de conocerlo, ¿cómo afirmarse en eso para tener la identidad que hoy usted tiene como hija? Ok, algo que impactó mi vida, Ari, fue cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Y cuando hago esa oración de fe, Ari, algo sucedió. Algo tomó mi corazón, algo tomó mi vida, algo sobrenatural que fue de yo voy a estar contigo. Yo voy a seguir tus pisadas, vas a seguir tus pisadas junto conmigo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo si fui maltratada? ¿Cómo si no hubo un papá? ¿Cómo te puedes decir que eres mi papá? Algo pasó, Ari, algo sobrenatural que solamente quien lo puede vivir, quien lo puede experimentar, va a saber de qué estamos hablando. Por eso, de verdad, yo a veces les invito a que ellos reciban a Cristo en su corazón. Porque sin Cristo no somos nadie. Así es. Sin Cristo no hay una identidad. Sin Cristo no hay un amor. Sin Cristo no hay cómo puedas perdonar. No lo hay. Porque Cristo me llevó a perdonar. Y cuando me llevó a perdonar, Ari, fue cuando dije, tú eres mi papá. Porque tú nunca vas a hacer algo que me pueda dañar a mí. Porque el yo poder perdonar al papá de mis hijos, Ari, me costó. Sí, claro. Me costó. Claro, fue mucho daño. Fue mucho daño. Entonces cuando Dios me dijo, tienes que perdonar, y yo, ¿por qué? No, si Él me dañó, si Él esto. Tienes que perdonar, tienes que soltar. Cuando Dios trae eso a mi vida, Ari, fue cuando yo entendí que hay un ser sobrenatural, que hay un ser que no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Que no puedes decir, a ver, manifiéstate aquí físicamente para poderte abrazar. No lo hay. Y no lo va a haber hasta que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Pero lo podemos vivir. Pero aquí lo puedes vivir. Sí. Definitivamente. ¿Cómo? Introduciéndote a su corazón. ¿Cómo? Mediante la oración. Te decías tú de la alabanza, ¿no? Ay, Ari, de verdad que ese llamado que Dios me hizo en la alabanza, yo te hay un trauma. Yo te veía a ti en la adoración y dije, ¿por qué no adoro así como Ay, me encanta tu voz, cómo puedes mover el corazón de Dios con tu voz. Wow. Y yo decía, gracias. Señor, yo quiero eso, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Muchas gracias, yo me da risa porque me dice, yo traigo un trauma. Yo traigo 3. Yo soy muy crítica conmigo. Ajá. Y yo a veces me cuesta, soy feliz en los coros. Cuando me ha tocado dirigir me cuesta mucho trabajo la exposición. Soy tan de intimidad que a veces en la exposición, no sé, a veces mis traumas, ¿no? Sí. Me hacen como se me van las letras, le digo a mi pastora, le digo, las veo, se fueron y se me olvidan. Y el que usted me diga, oye, eso le doy gloria a Dios porque pues es el Señor quien nos usa, ¿no? Sí. No estamos preparados, no estamos nada, pero cuando lo hacemos con amor, por amor y para Él, pues el que otras personas puedan ver que es para el Señor y que es de Él nada más,
es una bendición. Así que Amén. muchas gracias. Amén. Y fíjate que yo entendí eso, Ari. Yo obviamente en mi vida traje muchos traumas. Traumas que Dios ya sanó. Traumas que hoy te puedo platicar, ya no chillo, ya no lloro, ya no lloro, pero de gozo, de alegría, de decir gracias Dios, porque hoy sé que tengo una identidad, hoy sé que tengo un papá. Pero ese trauma de la alabanza, Ari, a mí me traumaron mucho, me marcaron mucho en la iglesia en la que estaba adorando, y adelante estaban los pastores. Y en ese momento yo estaba adorando con todo mi corazón. Yo siempre he dicho, Dios, no tengo la mejor voz porque no la tengo. Oro para que a lo mejor pueda estar en un coaching de alabanza. Hoy no está en día, pero mi corazón sabe que yo le adoro a Dios. Pero en ese momento fue una risa, ¿sabes? De esa parte que a mí me traumó. Voltearon y me dijeron, ay, cantas como la Chilindrina. Y sí, yo me quedé así de... Haz de cuenta de que me pusieron un cierre y dije, no vuelvo a adorar. Es verdad. No vuelvo a adorar. Así pasa. Y en ese momento fue de, no vuelvo a adorar a Dios. Cuando Dios nos llama a pastorear Toluca, necesitábamos alabanza. Y Dios me decía, entra al altar. Y yo, no, entra al altar, no, entra al altar. Dije, no lo voy a hacer porque no canto bonito, no canto bien. Por ese simple hecho de que me marcaron, ¿no? Sí. Entonces siempre estuvo aquí, cantas como la Chilindrina, cantas como la Chilindrina. Cuando llega una hija espiritual a RN Toluca, me dice, Paz, ¿por qué no adoras a Dios? Y yo, no. Paz, adoras hermoso. Le dije, ¿y tú cómo me escuchaste? Dice, yo no te he escuchado, pero Dios ya te escuchó. Wow. Y yo, viene ella de Colombia. Wow. Y así No llegó. Y llegó y me dijo, Ari. Y yo así me quedé de, ok. Y dice, Paz, vamos a intentarlo. Ella adora hermoso. Ella es la que está contigo. Ella es la que está conmigo, okay. en la alabanza. Ella adora hermoso. A mí me encanta cómo adora. Entonces me dice, Paz, dale. Y yo, no, Paz, dale. Pues ella fue ese instrumento de Dios para quebrar, para romper, para decir, ¿por qué no? Claro. Ya basta, no, sí. Basta de traer mi trauma. Ya, sí. No, casi Dios te necesito. Sí. Y no es por nada, Ari, pero de verdad, no es vanagloria ni mucho menos, Dios lo sabe. Que yo le digo, Dios, no te canto, te adoro. Te adoro. Desde mi corazón, así porque es. No quiero cantarte. No. Yo no quiero cantarte. Usted es una adoradora. Yo quiero adorarte. Así es. No, entonces yo quiero adorarte. Y cuando Dios hace manifestar la gloria, Ari, por medio de las voces de esta Wendy, de mi vida, en ese lugar donde digo, wow, tantas almas quebrantadas por medio de la alabanza, dije, ay, no, de aquí soy, no, ya no quiero soltar el micrófono. Dije, yo de aquí soy. Ya llegué, a mí no me quitan. Pero fíjate, Ari, y a qué venía el poder tener ese reflejo de Cristo. Así es. Poder reflejar la gloria de Dios por medio de tu alabanza. Por eso nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Dios te va a escuchar aquí. Yo le digo, Señor, aunque no me escuches en los mejores estadios, me escuchas en mi casa. Así es. Me escuchas en el mejor lugar es su presencia. Me oyes en mi aposento. Es ahí donde Dios nos escucha. Entonces, cuando Dios me enseña esto, Ari, me da una seguridad tan tremenda de decir, te faltaba esto, romper tus miedos, romper ese trauma, romper eso que te marcaron de ti, porque también hay marcas ministeriales que pueden estar en ti. Hablando de, sí, definitivamente, hablando de reflejar a Cristo, está Fabiola la pastora, está Fabiola la mamá, está la Fabiola la esposa. Se fue a RN Toluca con una palabra, confiando en lo que Dios estaba llamando para pastorear este lugar. ¿Ya cuánto lleva ya Paz? 5 años. 5 años. 5. ¿Cómo es la vida en la lucha? Y digo lucha porque reflejar a Cristo es negarnos a nosotros mismos todos los días. Y eso es bien difícil. Sí, eso no es fácil. Y definitivamente se tiene que ser por amor. Sí. ¿Cómo se vive esta vida en donde tiene que ser mamá, en donde tiene que ser pastora,
pero entonces en donde tiene que ser esposa, pero entonces, porque muchas veces, y lo pregunté a una pastora que ya estuvo con nosotros en Reflejo el mes pasado, ¿cómo se vive esta parte de los pastores tienen que ser perfectos? Porque a veces les pintan un nivel en donde no se pueden equivocar, en donde algo que no le parece a la gente, si no vieron bien en ustedes, ya está mal. Sí. ¿Cómo se lleva todo esto en el día a día y a reflejar a Cristo en todos los lugares posibles? Esta parte yo le estoy llevando el poder ser primero mamá antes que pastora. El poder ser mamá, el poder ministrar primero a mi familia, el poder estar primeramente en el ministerio que es mi familia. ¿El primer ministerio? Es mi primer ministerio. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente, muchos pastores que desafortunadamente le pueden dar la prioridad a los congregantes, a la iglesia que es su familia, y los hijos empiezan a enfriar. Entonces cuando yo entendí esta parte, después de que me voy a Toluca, dije, son mis hijos. Es mi familia, son ellos. Entonces cuando yo tengo que reflejar a Cristo, es primeramente en ellos. ¿Por qué, Ari? Porque sin ellos me puedo equivocar, con ellos me puedo equivocar, con ellos puedo fallar, a Dios posiblemente le puedo fallar, pero alguien que no me puede criticar es mi familia. El poder gritar en mi casa, el poder enojarme, el poder quebrantarme, el poder emberrincharme, el poder estar en una intimidad con mi familia y poder decir, mami, es que vamos por acá. Mi esposo, amor, vamos por acá, no es por acá. O yo incluso decirles a mis hijos, cuando logro yo hacer esto en mi casa, cuando yo logro en el nombre de Jesús, porque siempre es toda la gloria y la honra a Dios, porque Él fue el que me guió para poder hacer esa casa sobre la roca. Porque a veces mi casa estaba sobre la arena. Entonces cuando estás sobre la arena, fúmale, viene cualquier ventarrón y te lleva, ¿no? Entonces cuando yo aprendí eso, Ari, el poner a mi familia, a mi casa sobre la roca, fue cuando fui a empezar a hacer un reflejo afuera. Porque no podía actuar bien afuera y mal en mi casa. Claro. Entonces dije, si soy buena mamá aquí, si soy buena esposa aquí, si soy buena hija de Dios, antes de ser pastor, antes de ponerme un nombre, tengo que serlo aquí en mi casa, tengo que ser ese reflejo de Cristo en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, honrando a mi mamá, porque si no lo hago aquí, no lo voy a poder hacer afuera. Entonces cuando logro hacerlo aquí, cuando logro, porque una cosa es que Dios te prepare para un matrimonio, te saque, te libere, te sane, pero otra cosa es cuando tú ya estás en la lucha, y es cuando estás en el ring, y ahí es otro rollo, ¿no? Ya dices, ya estoy con mi familia, ya estoy con mis hijos, ya dependo totalmente de Dios. Cuando Dios me lleva a Toluca, Ari, fue cuando aprendí a conocer a Dios, cuando Él me separa de mis hermanos, cuando me separa de mi mamá. A depender, que era lo que hablábamos. Cuando me saca de esa dependencia de mi familia, es cuando me lleva a Toluca, y es cuando conocí realmente a Cristo. Nada más, no hubo nadie más. Entonces cuando ahí Él me enseña a poder ser mamá, a poder ser hija, para poder empezar a ser pastora. Wow. Es ahí cuando fui trabajada, tratada, quebrantada, fue cuando ahí Dios realmente me enseñó a depender totalmente de Él. Porque no había nadie más. Así es. Uh-huh. Sí. Sí. Nos lleva al desierto. Sí, me lleva, ¿no? al desierto. A florecer. Sí. A florecer. A encontrarnos con Él, porque sí. La realidad es que mientras, como humanos, de verdad es que no sé por qué a veces los humanos somos así, pero nos tiene que llevar a esa soledad para ver que no hay de dónde jalar, y que es Él, sí. que es Él el que levanta, que es Él el que transforma, que es el que provee, que es el que abre las puertas, que es el que las cierra, que es el que pastorea, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. es el que educa a sus hijos. Sí. A mí me encanta hoy verlos. Veo cómo ellos traen hoy esa identidad en Cristo.
y a pesar de que son muy jóvenes, pues llevan en esta juventud el amor y la voluntad de Dios en su vida para encontrar un caminar diferente. Sí. ¿Cómo ha sido bueno, sabemos que Andrea fue la que llegó primero al Señor. Fue la pionera, fue la que labró la tierra. Pero en el desarrollo del crecimiento, de lo que el mundo ofrece, de lo que un joven a veces tiene ganas de vivir, ¿cómo ha sido como mamá cimentarlos en la roca, que es Jesucristo? Para que hoy ellos no tengan las luchas que usted tuvo y no pasen por esos lugares en donde usted pues tuvo que sufrir en su momento. Fíjate que antes que todo, Ari, pues bueno, obviamente sabemos que Dios nos enseña a romper esos patrones, a romper maldiciones generacionales, porque obviamente yo lo traía de mi mamá. El alcoholismo yo lo traía de mi padre, y obviamente si nos ponemos a ver un poquito más atrás, pues obviamente lo traemos desde tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, ¿no? Entonces cuando Dios me enseña esta parte de poder decir, tienes que romper esto, tienes que desatar, que quitar ataduras, tienes que romper, que quebrantar, que esto, entré en esa parte de decir a mis hijos no les va a pasar nada, ¿no? Y literalmente entré con el diablo a decirle a mis hijos no los vas a tocar, ¿no? Y a pesar, Ari, de que pues obviamente son jóvenes, les ha costado también como jóvenes estar en Cristo. Sí, tienen sus luchas. Las luchas, las tentaciones, y que esto y que el otro, y que la fiesta, y que mamá, que esto, que el otro. Pero Dios me ha llevado a ser mamá pidiéndole a Él la sabiduría. Así es. Pidiéndole a Él sabiduría, el cómo poderlos guiar, el cómo poderlos... Porque hoy ya no es un grito, hoy ya no es un golpe, hoy ya no es un castigo, ya no. Hoy es la consecuencia de sus actos. Sí. Porque antes era el castigo, antes era de no, y el celular, y esto y el otro. Eso no me funcionaba. Entonces yo le digo, Dios, esto ya no funciona. Dice la palabra de Dios que Él es el consejero. Así es. Él es mi consejero, Él es cuando yo digo, Señor, ¿qué hago, no? A pesar de que mi esposo luego dice, es que va por aquí, y yo no, como mamá te aferras y dices, ok, y terminas haciendo lo que el esposo te dice, ¿no? Porque dices, ay, tenías razón, vámonos por ahí, ¿no? Entonces, esa parte de poder mi esposo y yo unificarnos, de poder decir, a ver, vamos a ir en una sola línea. Ni tú aflojas, ni yo aflojo, ni tú aprietas, ni yo aprieto. Claro. Entonces el poder tener esa sabiduría para poder ir en una línea nos ha llevado a cimentar a nuestros hijos en la roca. El poder marcar una identidad. El poder decir, ¿sabes qué? No por imposición te vayas a la iglesia, sino por convicción de lo que tú quieres esperar de parte de Dios. Claro. Porque no te voy no, por oposición, no, porque eso se les hace una carga, eso se les hace un aburrimiento. Entonces cuando tú caminas en una identidad, en una integridad, en un camino recto delante de Dios, eres el reflejo de tus hijos. El no estar fluctuando en la fe, eres el reflejo de tus hijos. El no estar que hoy sí, que hoy no, que mañana no, eres el reflejo de tus hijos. Yo siempre le digo a la gente, sé siempre una línea recta con Dios. Sé siempre esa mujer íntegra delante de Dios. Alíñate con Dios. Cuando tú te alineas con Dios, vas a ser el reflejo para que tus hijos se acerquen a Cristo. Porque no puedes ser uno en la iglesia y otro en tu casa. No puedes adorar a Dios y gritarles en la casa a tus hijos. No puedes decir aquí, ay, adoro a Dios y alabo a Dios y ser diferente en tu casa. No, o eres aquí en Cristo, en casa una y en tu casa también. Entonces tenemos que ser ese reflejo. Y eso me ha llevado a que mis hijos puedan ver esa parte en mi esposo y en mí de decir, wow, mis padres se han, ahora sí que, perdón la palabra, pero rajado ahí en la línea para poder ir a los llamados, para poder estar a las 5 de la mañana del sur al norte, del norte a sur, que los llamados que nosotros tengamos, el perseverar en la fe, Ari, eso va a hacer que sea un reflejo para tus hijos, y que yo se me diga, wow, mi papá también iba, yo también. Si él pudo, yo también voy. Claro. Si él lo logró, pues yo también. Y eso ha llevado a mis hijos a poder caminar también en una misma línea. Un ejemplo, una congruencia, sí. Una verdad. Sí.
Pues esto es reflejo, Sí, justamente, sí. caminar en una verdad. Mm. No, y lo hablábamos La Paz y yo antes de Sí. que comenzáramos, el no hablar algo que suene bonito, Ey. ¿no? Mm. Porque, bueno, la palabra de Dios no siempre suena bonita No, tampoco. no. Ahí se van a Deuteronomio 28 y échenselo todo. No suena es tan lindo. padre. Y si se leen Proverbios, ni hablamos. Pero no podemos querer hablar algo que suene bien para acercar a la gente a Cristo, Sí, sino algo que sea congruente y algo que sea verdadero, así es. ¿no? Y reflejar a Cristo definitivamente es una prueba diaria, Sí. una lucha diaria y un morir diario. Mm. Y me encanta ver hoy, y le agradezco de verdad el que nos abra su corazón, Mm. el que podamos ver mucho más allá de la pastora, Sí. mucho más allá de una autoridad que yo la honro Ay, muchas gracias. y bendigo su vida, más sabemos que hay a veces vemos a los pastores y vemos la autoridad que Dios les da y vemos la sabiduría y vemos todo lo que Dios deposita en ustedes, más creo yo que es tan importante ver a la mujer, al hombre de Dios, Sí. que han decidido pagar un precio y elegir y decirle sí a Cristo cuando a lo mejor en ese momento nadie más lo hizo. Así es. Y entonces hoy Dios ha depositado esa confianza, esos sueños en cada uno de ustedes. Y yo le agradezco tanto que hoy podamos ver a Fabiola, la mamá, a Fabiola, la mujer, a Fabiola, la esposa, en la antesala de Fabiola antes de ser Fabiola la pastora. Sí. Y primero tuvo que ser hija para poder tomar un llamado. Así es. Entonces yo le agradezco muchísimo su tiempo, muchas gracias la apertura de corazón, el confiar en Reflejo, porque le doy tantas gracias por confiar en este proyecto. Y le doy gracias a Dios por su vida, por la de sus hijos, por la de el pastor César, que yo creo que seguiremos viendo cosas maravillosas en RN Toluca. Le damos gracias aquí al mujerón. Aquí está la mamá de la pastora. Sí, también. La señora Vicky. Aquí anda con nosotros. Por eso La Paz cuando decía mi mamá señalaba para allá. Porque aquí anda como buena mamá. Ya La Paz ya es un adulto, pero la mamá acá anda como toda buena mamá. Entonces, pues muchas gracias, Paz. Gracias por este tiempo. Y yo quiero que les dé un mensaje a aquellos que hoy están viendo Reflejo. Yo quiero que le dé un mensaje desde ese punto de una mujer que tal vez después de venir de todo lo que la vida sacudió, después de venir de todo lo que la vida estaba haciendo con usted, tal vez pensó que para usted no había algo como lo que hoy vive. Para mí no es. Mucha gente piensa, eso no es para mí. Yo lo veo en usted, pero eso no es para mí. Y qué bueno que Dios hizo en usted, pero eso no es para mí. Y qué bueno que usted hoy puede tener, pero eso no es para mí. Hay una identidad tan quebrada que a veces llegamos a pensar que no es para nosotros porque no le conocemos. Hoy quisiera que usted le hablara a esas personas que nos están viendo y que les dé un mensaje. Sí, pues mira, tú que nos estás viendo, que vas a ver Reflejo, yo te puedo decir que hay veces que nosotros no nos sentimos merecedoras del amor de nadie, del amor de nadie, como fue mi caso. No me sentía merecedora del amor de mi esposo, del gran varón que Dios puso delante de mí, porque lo puso literalmente, déjame decirte que delante de mis ojos, pero no me sentía merecedora porque no hay una identidad, porque no hay esa fuerza de poder salir adelante, sino hay una sabiduría demoníaca, terrenal. Hay algo que tu sabiduría puede decirte, no vales la pena, que tu sabiduría te puede decir, no importas, que tu sabiduría puede decirte incluso, sabes que eres una basura, para ti no hay nada más, porque eso yo lo sentí. Entonces lo que te puedo decir es que tú vas a ver Reflejo, y si es que lo puedas tú tener ese reflejo de Cristo,
¿Vale la pena estar en Cristo? Sí vale la pena. Y mucho, ¿por qué? Porque Él te da la identidad, Él te da la fuerza, Él te da la fe para salir adelante, Él te da la paciencia para poder esperar en los tiempos de Dios, el poder decir, este no es mi tiempo hoy, pero hoy vengo adelante de Él para decirte, Señor, aquí estoy. Cuando tú le entregas todo a Jesús, cuando tú le entregas tu vida, cuando le entregas tus sueños, cuando le entregas todo tu ser, Él va contigo. Pero cuando tú se lo entregas no de labios para afuera, sino desde tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas ser esa mujer que pueda levantarse, esa mujer que pueda ser feliz, porque yo te puedo decir, soy inmensamente feliz. Dios me dio 2 hijos maravillosos, Dios me dio un esposo extraordinario, no perfecto, pero sí extraordinario. Yo tampoco soy perfecta, pero me creo hoy extraordinaria, me creo una hija después de, dice la palabra de Dios, y esto quiero dejártelo en tu corazón, Dios nos saca de lo más vil y menospreciado, porque así nos sentimos, así nos saca Dios de la basura, así nos saca Dios de la pornografía, así nos saca Dios de la prostitución, así nos saca Dios del alcoholismo, de la drogadicción, así nos saca Dios de la violencia, así nos saca Dios de la ira que a mí me gobernaba. De ahí Dios me sacó para ponerme en un lugar hermoso, para ponerme en un lugar donde hoy puedo decirte que hoy mi vida sin Cristo no vale nada. Pero hoy, por eso mis pies siguen las pisadas del gran maestro. Así es. Sí, Ari. Qué poderoso y qué bonito mensaje. Muchas gracias, Paz, por este tiempo. Gracias, Ari. Gracias por este mensaje. Y pues bueno, tú ya pudiste escuchar a la pastora. Al recibir a Cristo en tu corazón te marcan un antes y un después en tu vida. Solamente tienes que reconocer tus errores, pedir perdón delante de Él, arrepentimiento y por supuesto pedirle que entre a tu corazón y que gobierne tu vida. Yo después de esto te voy a dejar una oración que tú puedes hacer para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, si es que hoy este mensaje te ha llevado a querer vivir una vida diferente. Así que vamos a dejar una oración que tú puedes hacer en casa o en el lugar en donde estés y poder recibir a Cristo en tu corazón este día, y creo que será lo mejor que puedas hacer en tu vida, será tu mejor decisión. Yo soy Ari Vázquez, esto es Reflejo. No te pierdas el siguiente capítulo y por supuesto no te pierdas completo el capítulo y el testimonio de poder de la pastora Fabiola García. Muchas gracias, hasta la próxima.